Hola muchachos, buenos días, espero que estén muy bien todos. Esta sería nuestra segunda clase en la tercera semana de estas clases grabadas de salud pública, iniciando el componente de estadística. Para los que no me conocen aún, mi nombre es Joyner, soy su preparador este año para la materia de salud pública 2. Les recuerdo un poco la modalidad de estas clases. Van a ser clases grabadas y subidas acá en esta plataforma de YouTube para que las vean de forma asíncrona cuantas veces quieran. Y vamos a ir desde los conceptos más básicos de la estadística hasta conceptos un poco más abstractos, fórmulas y problemas de estadística. Todo tratando de que sea lo más sencillo posible, lo más digerible y que todos nos sintamos cómodos aprendiendo. La semana pasada vimos algunos conceptos básicos y respondiendo algunas preguntas de ustedes que me hicieron al privado, me preguntaban mucho si las cosas que yo digo y no están en la presentación pueden ser preguntadas para el examen. La respuesta es no. Como les he comentado desde el principio, vamos a tener un examen corto que va a ser de selección simple con una sola respuesta correcta, y las cosas que podemos preguntar van a salir de las diapositivas. Entonces voy a tratar de colocar un poquito más de información en las diapositivas, pero igual quédense tranquilos que no es necesario que se estresen por ese examen, ¿ok? Otra cosa, lamento mucho lo que les pasó en microbiología con su examen, pero nada, espero que para el próximo salga mucho mejor. En la semana pasada vimos conceptos importantes, muy básicos de la estadística, como lo que es un individuo, lo que es la población, lo que es una muestra. Y en el día de hoy vamos a hablar un poquito más acerca de esa flechita azul que se encuentra en la pantalla, que es el muestreo. Es muy importante para lo que va a ser la estadística descriptiva que nosotros vamos a aprender poquito a poco. Entonces bienvenidos a la segunda clase, que lleva por nombre técnicas de muestreo. Vamos a hacer una breve introducción. Lo primero es recordarles que en estadística todo debe ser asociado a la probabilidad o no. Entonces el día de hoy vamos a manejar variables y técnicas probabilísticas. Entonces la representatividad de una muestra nos va a permitir extrapolar y por ende generalizar los resultados observados en esta. A la población accesible, entonces nosotros denominamos población accesible el conjunto de sujetos que pertenecen a la población blanco que están disponibles para la investigación. Y a partir de esta va a surgir lo que es la población blanco. Por ende, una muestra será representativa o no solo si fue seleccionada al azar. Es decir, que todos los sujetos de la población blanca o blanco y accesible tuvieron la misma posibilidad de ser seleccionados en esta muestra y por ende ser incluidos en el estudio o investigación. Esto es lo que se define como una técnica de muestreo probabilístico. Por otro lado, el número de sujetos seleccionados deben representar numéricamente a la población que le dio origen respecto de la distribución de la variable en estudio en la población. Es decir, la estimación o cálculo del tamaño de la muestra es directamente proporcional con el número de personas. Es así entonces como el análisis de una muestra nos permite realizar inferencias o extrapolar, generalizar conclusiones a través de la población blanco. Y esto nos da un alto grado de certeza. Esto se conoce como el principio de Dietrich. De tal modo entonces que una muestra se considera representativa de la población blanco cuando la distribución y el valor de las diversas variables se pueden reproducir con márgenes de error calculables. Eso es un concepto que vamos a ver un poquito más adelante, que es el margen de error. Como dice la diapositiva, las técnicas de muestreo son un conjunto de métodos y procedimientos estadísticos que se utilizan para seleccionar una muestra representativa de una población más grande. Y el objetivo principal es obtener información sobre la población total, estudiando solo una parte de ella, lo que nos permite ahorrar tiempo, también nos permite ahorrar recursos y esfuerzo. Como les decía, una muestra puede ser obtenida de dos formas, la probabilística y la no probabilística. Las técnicas de muestreo probabilística nos permiten conocer la probabilidad de que cada individuo sea incluido en el estudio. Y esto se hace a través de una selección al azar.
En cambio, en las técnicas de muestreo de tipo no probabilísticas, la selección de los sujetos al estudio dependerá de ciertas características o criterios. Y esto depende básicamente de lo que el investigador considere en ese momento, por lo que puede ser poco válido, poco confiable y poco reproducible. Y bueno, recordemos de metodología de la investigación el año pasado que para que una investigación sea válida, esta debe ser reproducible. Entonces, debido a esto, este tipo de muestras no se ajustan a un fundamento probabilístico y no dan certeza de que cada sujeto al estudio represente a la población blanco. Vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que queremos saber cuál es la prevalencia de la diabetes en la ciudad de Caracas, por ejemplo. Eso sería imposible analizar de forma individual, es decir, no podemos analizar a cada persona que vive en Caracas. Entonces, tardaríamos años haciendo eso. Por eso utilizamos técnicas de muestreo. Estas técnicas nos permiten seleccionar un grupo más pequeño de personas que denominamos muestra, eso ya lo sabemos por la semana pasada, y esta muestra va a ser representativa de la población total. Al estudiar la muestra podemos obtener conclusiones que son aplicables a toda la población. Entonces, el muestreo tiene por objetivo estudiar las relaciones existentes entre la distribución de una variable en una población X y la distribución de esta variable en la muestra del estudio. Esto responde al Tratado de Hernández y Sampieri, que fue en el año 2006. Y para llevar a cabo esa función es fundamental, entre otras cosas, definir los criterios de inclusión. Por supuesto, nosotros vamos a ser médicos y por eso probablemente nos basemos en características clínicas como síntomas, signos y prevalencia. Pero puede ser una característica de cualquier tipo, ya sea demográfica u otra característica, ya sea temporal o geográfica o lo que sea, de estos sujetos. Y también vamos a considerar los criterios de exclusión, que son las características de los sujetos que pueden interferir con la calidad de los datos o la interpretación de los resultados. Esto quiere decir que también en nuestra técnica de muestreo vamos a tener que excluir a ciertos individuos de la muestra porque tienen características que van a interferir en nuestro estudio. El objetivo entonces de nuestra clase va a ser que ustedes entiendan las técnicas de muestreo más utilizadas en la investigación clínica. Pasamos ahora a lo que sería el proceso de recolección de datos. Una visión general de esto es que la recolección de datos es una etapa fundamental en cualquier estudio estadístico e implica la obtención sistemática de información relevante. Todo esto para responder a preguntas de la investigación, ya sean específicas o para probar hipótesis. Este proceso se puede dividir en varias fases, cada una de ellas súper importante. La primera que tenemos en la presentación dice definir los objetivos de la investigación o del experimento. Esto se responde con la frase de qué queremos lograr. Entonces, antes de comenzar a recolectar datos, va a ser crucial que tengamos claridad sobre los objetivos de la investigación. Qué preguntas queremos responder, qué hipótesis queremos probar. Y para ello los objetivos nos van a guiar durante todo el proceso de recolección de datos y determinarán qué tipo de información necesitamos obtener. Luego tenemos definir la variable y la población de interés. Esto es básicamente qué vamos a medir. Una vez entonces tengamos muy claros los objetivos, vamos a tener que identificar las variables. Las variables son estas características o atributos que nos interesan estudiar. Las variables pueden ser cuantitativas, ya sean numéricas, como por ejemplo la edad o el peso, o cualitativas. Van a ser categóricas, van a ser características no medibles, como por ejemplo el género o la opinión de una persona tomada por una encuesta. Va a ser fundamental entonces que definamos las variables de manera precisa y operativa para asegurar que los datos sean consistentes y sean comparables. Luego tenemos allí en la presentación la que dice definir el marco muestral, el procedimiento o diseño de muestreo, el tamaño de la muestra y el instrumento de medición de datos. Esto es básicamente a quién vamos a estudiar. El marco muestral es una lista o una representación de todos los elementos que componen la población que vamos a estudiar o que nos interesa estudiar.
La población es el conjunto total de individuos, objetos o eventos que queremos investigar. Ustedes ya son expertos en ese concepto. Entonces, debido a que no siempre es posible estudiar a toda la población, seleccionaremos una muestra representativa. Esto es nuestro marco muestral, básicamente. Y esto nos permite identificar y seleccionar a los individuos que formarán parte de la muestra. Continuamos entonces con la selección de la muestra. Y esto es cómo vamos a elegir los participantes. Como dice en la presentación, seleccionar a los individuos a ser muestrados y ulteriormente recolectar los datos. Y es que una vez definido cuáles son los objetivos de la investigación y cuál es el marco muestral, vamos a utilizar técnicas de muestreo para seleccionar nuestra muestra. Como ya recordamos, debe ser representativa. Para ello existen distintos tipos de muestreo, como el aleatorio simple, el estratificado, el por conglomerados. Va a depender también si queremos que sea no probabilística o probabilística. Y la elección del método de muestreo dependerá de los objetivos, los cuales ya fueron establecidos, y también de las características de la población. Luego vamos a tener la recolección de datos, y esto es básicamente cómo vamos a obtener la información. Y en esta etapa se aplican los métodos de recolección, y vamos a explicarlo un poquito más adelante, cada uno de ellos, pero estos pueden incluir tanto encuestas como entrevistas, observaciones, experimentos, una revisión de algunos registros que ya existan, por ejemplo. Y en esta etapa es importante asegurar que los datos se recolecten de forma sistemática y rigurosa. Todo esto para evitar los errores y los sesgos del investigador. Luego tenemos el análisis de datos, y esto es básicamente qué significan todos estos datos para nosotros o para el investigador. Y es que una vez se han recolectado los datos, se procede a su análisis. Se utilizan para ello técnicas estadísticas para resumir, describir y analizar los datos. El análisis de estos datos nos va a permitir obtener conclusiones y responder a las preguntas de la investigación. Todas estas preguntas que nos hicimos al principio. Por último tenemos, como dice en la presentación, revisar el proceso de muestreo al terminar la recolección y la interpretación de los datos. Esto se debe o significa con ¿qué hemos aprendido? Esta es la fase final, en la que se interpretan los resultados del análisis, pero también se revisa el proceso de muestreo para verificar que no hayan habido errores. Y luego se elabora un informe o una presentación. Estos resultados se van a difundir a la comunidad científica o al público en general, recordando que los resultados que mostremos en nuestra investigación deben poder ser reproducibles. Bueno, vamos a comenzar a hablar acerca de cada una de las técnicas de muestreo. Cabe acotar que cada una de estas técnicas son válidas para cuando el censo es del 100%, es decir, el 100% de los individuos. La primera de ellas es el muestreo aleatorio simple. Es el más utilizado en la estadística y por eso es en el que nos vamos a detener un poquito más. Al muestreo aleatorio simple también se le denomina la base de la inferencia estadística. El muestreo aleatorio simple, como también puede ser denominado MAS por sus siglas, es una de las técnicas de muestreo más fundamentales y ampliamente utilizadas en la estadística. Y su popularidad radica en su simplicidad. Además es súper sólido para fundamentos teóricos. En esencia, este muestreo garantiza que cada uno de los miembros de una población tenga la misma probabilidad de ser seleccionado para formar parte de la muestra. Como dice en la presentación, cada elemento de la población tiene la misma probabilidad de ser seleccionado. Esta igualdad de oportunidades es crucial para asegurar que la muestra sea representativa de la población. Y esto nos permite generalizar las conclusiones obtenidas a partir de la muestra a la población completa. Ahora, ¿cómo se realiza el MAS o el muestreo aleatorio simple? El proceso de selección de una muestra es sencillo pero riguroso. Primero debemos definir el objetivo o definir la población objetivo, obtener un marco de muestreo, asignar un número a cada elemento. Todas estas características ya las definimos anteriormente. La única nueva sería la de asignar un número a cada elemento. Para esto se asigna un número único a cada elemento de la población en el marco de muestreo, y esto va a facilitar la selección aleatoria de los elementos. Luego vamos a seleccionar y a procesar los datos. Dentro de las ventajas del muestreo aleatorio simple tenemos
la simplicidad, y es porque el más es fácil de entender y de aplicar, lo que lo convierte en una técnica accesible para todos los investigadores de diversos campos, no solo el campo de la medicina como es el nuestro. También es el principio de la representatividad, y esto es porque al garantizar que cada elemento de la población tenga la misma probabilidad de ser seleccionado, el muestreo aleatorio simple tiende a generar muestras representativas de la población. Esto permite generalizar las conclusiones obtenidas y además completa un alto grado de confianza. También lo vamos a ver un poquito más adelante. Luego tenemos la validez estadística, y es que el muestreo aleatorio simple proporciona una base sólida para la aplicación de métodos estadísticos, de la inferencia por supuesto, y nos permite calcular intervalos de confianza y realizar pruebas de hipótesis con precisión. Vamos a ver un poquito más adelante en el curso cuáles son las pruebas de hipótesis más utilizadas. Pero por supuesto el muestreo aleatorio simple no es perfecto, también tiene desventajas. Y la principal es que necesita un marco de muestreo. El muestreo aleatorio simple requiere de un marco de muestreo completo y actualizado de la población. Y en algunas ocasiones obtener esta lista puede ser difícil o puede ser costoso. Esto por supuesto que marca una variable condicionante para algunos investigadores. Lo otro, o la otra desventaja, sería la posible subrepresentación de subgrupos. Esto porque aunque el muestreo aleatorio simple tiende a generar muestras representativas, también existe la posibilidad de que algunos subgrupos de la población estén subrepresentados en la muestra. Luego tenemos el muestreo simple sistematizado y el muestreo estratificado. Vamos a explicar primero el estratificado y ya les voy a decir por qué. Este se determina en los estratos que conforman la población blanco para seleccionar y extraer de ellos la muestra. Entonces se define como estrato a los subgrupos de unidades de análisis que se diferencian en las características que van a ser analizadas. La base de la estratificación se basa en variables como la edad, el sexo, el nivel socioeconómico, entre otras. Entonces se divide a la población compuesta por una n cantidad de individuos en x cantidad de subpoblaciones o estratos, con base a variables importantes para la conducción del estudio. Por supuesto, no tiene sentido que nosotros utilicemos variables que no son relevantes para nuestra investigación. Y los tamaños también van a ser variables. Y bueno, lo que vamos a hacer después es realizar en cada uno de estos estratos un muestreo aleatorio simple de un tamaño. Esto quiere decir que el muestreo aleatorio simple se hace o se puede realizar únicamente luego de hacerse una muestra aleatoria simple o un muestreo aleatorio simple. Y luego finalmente vamos a definir cuántos elementos de la muestra se han de seleccionar de cada uno de estos estratos, para lo cual se dispone de las siguientes opciones. La primera opción es que asignemos de una forma proporcional el número de estratos, es decir, el tamaño de la muestra de cada estrato es directamente proporcional al tamaño del estrato que le dio origen. Esto respecto a la población total. Y luego una asignación óptima. Esto quiere decir que el tamaño de la muestra de cada estrato es definido por quien hace el muestreo. Entonces se deja entrever algún principio de sesgo. Por ejemplo, ante la pregunta, ¿cuál es la muestra necesaria para establecer la prevalencia de, por ejemplo, cambios inflamatorios en biopsias hepáticas de pacientes con cáncer? Un muestreo aleatorio estratificado aplicaría esta pregunta de la siguiente forma. Bueno, de entre todos los sujetos con cáncer, agrupar en forma aleatoria por características de interés, como por ejemplo, la gravedad de la enfermedad, ya sea leve, moderada o grave, la intensidad de la fiebre, ya sea que una persona esté febril o esté afebril, y la leucocitosis, por ejemplo, la presencia alta o la ausencia de leucocitos. También el nivel de bilirrubina, etc. Y todo esto, por supuesto, que implica la utilización del muestreo aleatorio simple previo. Esta técnica de muestreo es un poco complicada, sin embargo, no es la más utilizada. Como les dije anteriormente, la más utilizada es el muestreo aleatorio simple. Luego vamos a tener lo que sería el muestreo simple sistematizado.
Y este es el más fácil, en el que vamos a seleccionar un punto de partida aleatorio en la población y luego vamos a elegir a cada individuo. Por ejemplo, cada quinto individuo. Básicamente lo que hacemos es hacer conglomerados o estratos y luego aplicar un número. Por ejemplo, voy a seleccionar cada 3 individuos. Los reúno y entonces voy seleccionando cada 3 individuos una muestra o un subindividuo para cada muestra. Luego lo que vamos a hacer es, luego de haber seleccionado cada uno de estos individuos, nos pueden suceder varias cosas. Es decir, puede haber un patrón, y si hay un patrón, esto va a ser una desventaja del muestreo simple sistematizado. Y esto nos va a provocar, obviamente, tanto un sesgo como un margen de error más elevado. ¿Cuáles son las importancias de estas técnicas de muestreo? Bueno, en principio la eficiencia. Esto porque nos permite obtener información valiosa sobre una población de una manera rápida y económica. Como ya les había dicho, también es representativo, es generalizado y también es práctico. Ahora pongamos un ejemplo práctico. Imaginemos que queremos estudiar la opinión de los estudiantes de medicina de la Escuela de Medicina del Racetti, por ejemplo, sobre un nuevo plan de estudios o una nueva plataforma. Podríamos utilizar un muestreo de tipo estratificado, dividiendo a los estudiantes por año académico y también por sección. Y luego podríamos seleccionar una muestra aleatoria simple de cada grupo. Esto aseguraría que la muestra incluya estudiantes de todos los años y que sus opiniones estén bien representadas en el estudio. Bueno, vamos a continuar con los últimos 3 técnicas de muestreo que vamos a ver por el día de hoy. En esta igual se basa en el principio del 100% del censo. Vamos a ver el muestreo clúster. En este la población se divide en grupos y luego se selecciona al azar uno de los grupos. En esta técnica entonces la población se divide en grupos más pequeños denominados clusters o conglomerados, que idealmente representan la diversidad de la población total. Luego se seleccionan aleatoriamente algunos de estos clústeres y todos los individuos dentro de estos clústeres son incluidos en la muestra. Este método es súper útil cuando la población es grande y se dispersa geográficamente, ya que reduce los costos y el tiempo de muestreo. Estas son técnicas un poco más sencillas. Luego tenemos el muestreo por conveniencia, en el que básicamente se basa en la selección de individuos que son fácilmente accesibles para el investigador. Por ejemplo, si un investigador quiere estudiar la opinión de los estudiantes de una universidad, podría encuestar a los estudiantes que asisten a sus clases. La principal ventaja de este método es su simplicidad y bajo costo. Pero la muestra puede no ser lo suficientemente representativa de toda la población, ya que puede haber un sesgo de su selección, el denominado sesgo del investigador. Como dice en la diapositiva, los miembros se eligen por la facilidad de acceder a ellos. Y por último tenemos el muestreo autoseleccionado. En este caso, los propios individuos deciden si quieren participar en el estudio. Los investigadores publican un anuncio o una invitación y las personas que cumplen con los criterios y desean participar se autoseleccionan. Todo ello para formar parte de la muestra y la investigación. En esta técnica de muestreo, las personas que son seleccionadas o autoseleccionadas tienen que firmar un consentimiento. Este método también es fácil de implementar, pero puede generar un sesgo de autoselección, ya que las personas que deciden participar pueden diferir sistemáticamente de las que no lo hacen. ¿Cuáles son las principales diferencias y uso entre estas 3? Bueno, la principal diferencia es en cómo se seleccionan los individuos para esta muestra. Mientras que el clúster utiliza una selección aleatoria y luego incluye a todos los miembros de esos grupos, el muestreo por conveniencia y el autoseleccionado se basan en la accesibilidad o voluntad de los participantes. En cuanto a cuál es la más utilizada, el muestreo por conveniencia es entonces probablemente la técnica más común, debido a su facilidad y a su bajo costo.
Sin embargo, es importante tener en cuenta todas las limitaciones que en términos de representatividad y generalización de los resultados nos traen estas técnicas. El muestreo por clúster se utiliza a menudo en estudios a gran escala, donde, como había comentado anteriormente, se puede dispersar la muestra de forma geográfica, mientras que el muestreo autoseleccionado puede ser útil en investigaciones exploratorias o cuando se necesita una muestra específica de personas con ciertas características. No sé si han visto que en los trabajos de quinto año hay muchos trabajos que envían sus encuestas por los grupos de WhatsApp o agarran a la gente por allí. Eso es un tipo de muestreo de autoselección, porque la persona decide si es incluida o no. Por esta clase estamos listos. La clase de la semana que viene vamos a ver el tamaño de la muestra y los niveles de confianza. Espero que estén muy bien, chicos. Vamos a cortar la clase hasta acá porque sé que han estado full con micro. Y bueno, nada, les deseo un feliz día y de nuevo vamos a enviar un formulario, un feedback. Van a tener igual 72 horas, un poquito más, para rellenarlo y para que dejen sus sugerencias.